una producción de Troop. No eran, así nacieron. 3 mujeres en sus 40s, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto así se puso muy incómodo. Peor. Laura Manso, La Margator y Adina Chelminsky presentan La Burra Arisca. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminsky. Yo soy La Margator. Y yo soy Laura Manso. Hoy tenemos a un creativo. O sea, creo que es una palabra que te describe. ¿O cómo te describirías tú, Daniel Granata? Queremos saber todo de Daniel Todo Granata. de ti. Sí, es una de varias. Suelo decir esa una y emigrante la otra. Un emigrante creativo. ¿De dónde emigraste? Emigré de España, de una ciudad muy pequeñita que se llama Cáceres. Para quien no sepa dónde está en el mapa, está a mitad de camino entre Madrid y Lisboa. Si sabes dónde está en el mapa, es particularmente ahora notoria porque ahí se ha grabado Game of Thrones, The House of the Dragon y todo esto. Entonces, es una ciudad que es patrimonio de la humanidad del casco histórico, pero es una ciudad muy chiquita, entonces... ¿Eres fan de Game of Thrones? No particularmente. Ok. Es fan de Cáceres. Fiu. No, porque si no luego te volveríamos a invitar solo a hablar de Game of Thrones. Sí, Game of Thrones. ¿Tú eres fan de Game of Thrones? ¿Tú? Yo sé. No. Sí. Yo no entendí. Podríamos reescribir el final y entonces... a lo Sí, mejor totalmente. Bueno, de acuerdo. de Cáceres te vienes a la ciudad más caótica, grande y gusto adquirido del mundo, que es la Ciudad de México. ¿Hacer qué? Pasando por Saltillo, Coahuila, previamente. Ok. Arriba el norte. Like plot ¿Cómo twist. no? Sí. Eso sí es creatividad. ¿A Eso dónde es me voy a creatividad. ver? Saltillo, a nadie se le hubiera ocurrido. Y además tengo que tener cuidado porque luego todo el mundo tiene familia en Saltillo, entonces tengo que... ¿Pero qué primero hiciste? preguntar. ¿Cáceres, Saltillo directo? Hice Cáceres, Saltillo, porque cuando tú vives en una ciudad muy pequeña y escuchas hablar de México... ¿Te quieres ir a Saltillo? No tienes una referencia de lo que representa que es grande o no tan grande en México, ¿no? Digo, Cáceres es una ciudad de 90 y pico mil habitantes y es una ciudad pequeña. Y Saltillo es una ciudad que se autoconsidera pequeña también, pero tiene casi 1 millón, ¿no? Entonces las coordenadas no Pero tú elegiste, dijiste, Sí. Chingue su madre, me voy a Saltillo. La primera vez que vine a México vine a Saltillo a dar una conferencia. Ok. Y además fue muy peculiar porque volé justo el día que inició la Segunda Guerra del Golfo, entonces hice escala en Estados Unidos y todo estaba lleno de militares y era muy truculento todo. Y llegué a Saltillo y ahí conocí a los fundadores de una agencia que todavía sigue operando, que se llama Grupo W, que era una agencia que inicialmente trabajaba solo en el ámbito digital y trabajamos buena amistad y años más tarde me ofrecieron la posibilidad de irme a trabajar con ellos, lo cual inicialmente me pareció una cosa muy loca, muy distante, porque en España, aunque lo neguemos, somos un país bastante conservador con respecto a todo lo que es de fuera de España. Pero la verdad pregunté a mis padres un poco en la intención de que me quitaran la idea de la cabeza y más bien me animaron a hacerlo y me fui en 2005. Y ya no regresé a España. Me mudé a Ciudad de México en 2011 y de aquí desde entonces. Daniel, ahora vamos a la pregunta incómoda, pero nada más para que todo el mundo dimensione con quién estamos hablando. La publicidad, ¿no? Que es al negocio donde, según esto, pertenecen los creativos. Bueno, sí, pero luego tenemos esta creencia de que solo en el mundo de la publicidad hay creativos y no necesariamente. ¿Por qué te ganaste un premio y cuál te ganaste? Se ha ganado todos los premios, solo quiero decir. He ganado sí, pero muchos. el uno, porque si no, no vamos a acabar. Ahí aclaro que no lo gana uno, lo gana siempre un equipo. Es una salvedad importante que hacer. Eso ya habla muy bien de ti. Y sí, he trabajado en distintas agencias y he trabajado para marcas muy grandes, algunas de las cuales pues, hemos obtenido premios en Festival de Cannes, Clios, One Show. Digamos que todo el circuito de festivales en algún punto es como una especie de juego un poco autorreferencial dentro del mundo de la publicidad, pero necesario a efectos luego de tener un currículum. Y Cannes es el top, ¿cierto? Cannes es el más glamuroso. Ok. Ok. Hola. Bueno, pregunta incómoda, Daniel, con creatividad, por favor, porque de eso con vamos creatividad, a hablar. sí. Estuve pensando mucho en la pregunta y mi pregunta es ¿dónde están los otros papás con los que yo podría hacer brunch cuando uno se dedica a ser papá de tiempo completo? En los últimos meses, por la labor de mi esposa, que es actriz, siempre campechaneamos, ¿no? Y nos distribuimos los temas con los hijos, de quién los lleva a la escuela, quién nos trae, etcétera. Pero ahora, por el proyecto en el que está, me tocó a mí ser
papá full time, llevarlos, traerlos, etcétera. Entonces me vi en la tesitura de convertirme en lo que en el cliché siempre es la mamá van, yo era un papá van, ¿no? Pero así, entonces yo iba vestido dejo a los niños, voy a hacer ejercicio, luego me voy a tomar el café, etcétera. Pero no tenía con quién. Y cuando llamaba a los amigos, obviamente vivo muy lejos de todos ellos. Entonces no encontré ningún otro papá de la escuela de mis hijos para compartir brunch con ellos y querría saber dónde están para poder hacer un club y compartir penalidades. Si están escuchando esto, @DanielGranata en Instagram, lo pueden localizar. Se buscan papás para tomar café en la mañana después de los aeróbicos. O carajillos, sí procede, no pasa nada. O sea, sí hay una pregunta en dónde encontramos cuando somos grandes a nuestros pares y a nuestras amistades. O sea, como que cuando uno ya es grande, tiene que tener mucha suerte para coincidir con gente similar, porque se vuelve como que muy... Yo creo que esas son relaciones de autosalvación unos con otros, ¿no? Aunque no tengas realmente... Digo, con el vínculo de somos papás de o mamás de, en algún punto es como... inicialmente sirve para crear una relación, aunque luego a lo mejor no se profundice mucho en ella, ¿no? O al revés. O al revés. O sea, al revés. Acabas conociendo gente que, y esto es experiencia propia, que jamás te hubieras amigado de ella, pero que por estar afuera de la escuela de los niños o porque ibas a la clase de música o porque fuiste al curso psicoprofiláctico, conociste y ahora es tu amiga entrañable o amigo entrañable de la vida, ¿no? Pero que lo hubieras conocido en otro lado y no tienes nada que ver, ¿no? Y a veces es hasta divertido porque no sabes cómo se llaman, pero te los encuentras es la todos mamá de. Ajá, exacto. Y los guardas como mamá o papá de en el teléfono. Claro. Y luego te los encuentras en el mall y quieres presentarlos, pero no sabes cómo se llaman. Entonces, a lo mejor puedes sugerir algo como de vamos a Starbucks para enterarte del nombre que tienen, ¿no? Entonces, cosas así. Si te toca el de Starbucks que escribe bien su nombre, porque si no, pues ya valió. Mi mamá les ponía el nombre de la niña, ¿no? Así de, no, así no se llama mamá. No todas las hijas se llaman como la mamá. Se llaman como la mamá. Bueno, es que es el que me sé, o sea. Pero sí es cierto que en tu agenda en WhatsApp, al principio, cuando los niños son chicos, es mamá de Pablo, mi esposa es mucho más práctica. Yo sí soy terrible en eso. O sea, yo en el teléfono a mi esposa la guardo por su nombre y apellidos, lo cual no sé si me dejan, pero te amo. Si llegas a escuchar esto, ¿no? Pero ella no, ella es muy práctica. Entonces, su teléfono es... Cuando yo luego quiero buscar algo, me dice, busca el teléfono de no sé quién. Yo soy incapaz de encontrarlo porque está grabado cada contacto en sus códigos, de cómo ella los ha almacenado en su cabeza trasladado al teléfono, ¿no? Claro. Entonces, yo busco por los apellidos, a lo mejor, de las amigas de mi hija, ¿no? Y ella simplemente es como mamá de no sé quién. Entonces, no lo encuentro. ¿Dónde están los papás? Pues, yo creo que hay pocos papás. Hay una oportunidad ahí interesante, con los que podrías coincidir. Porque en este país hay muchas mamás que le hacen de papá y mamá. Ajá. Pero ¿no? También yo creo que hay muchos nuevos papás, o sea, y nuevos me refiero a... Hay nuevas generaciones. La nueva ola de que cada vez más gente hace lo que tú haces. En donde yo vivo, en mi condominio, hay 2 papás que son los que se quedan en casa y las mamás son las que trabajan. O sea, creo que es una cosa que se empieza a ver cada vez más seguido. Ahora, si quieran ir al café después, no sé. Sí, eso es la Eso pregunta. No lo sé. Pero te voy a decir algo. El otro día vi un anuncio de Bumble, app de dating, en donde dice que ya no solo es para dating, es para encontrar gente con intereses y situaciones comunes. Entonces, a lo mejor te puedes meter a Bumble. No sé qué va a decir tu esposa si ve la aplicación de Bumble en tu celular, pero a lo mejor por ahí... Consensuado. Voy a probar. Por ahí puede ser. No, pero me da mucha risa porque de repente he tenido episodios súper cómicos de el pequeño no se quiere quedar en la guardería y entonces la mayor viene conmigo para apapacharlo, para tranquilizarlo, entonces no lo consigue y también se desespera. Entonces voy en el coche con los 2 llorando y entonces acabo yo en algún café llevándolos a desayunar mientras estoy rodeado de señoras que han hecho la misma labor que yo, ¿no? Pero sí tuvieron éxito. Y tuvieron éxito. Y yo no, yo llego de repente a la clase que me toca de ejercicio y no puedo, pues vengo con uno llorando y con la otra así cabizbaja, como si le hubieran revelado el final de Stranger Things, ¿no? Así cabizbajos, así, a ver si me pueden cambiar la hora, por favor, porque claramente no voy a poder asistir a la clase que me toca. Entonces es muy divertido, pero ese tipo de cosas deberíamos compartirlas más los papás, más en esta época en la que sí creo que hay permiso para vivir la paternidad de una manera un poco más flexible que la que había hace unos años. Ojalá todos se dieran permiso, ¿no? Porque todavía hay poco. O sea, todavía son pocos los papás que se dan permiso de vivir su paternidad y de compartir espacios en igualdad de circunstancias con sus parejas. Y
para entrar a nuestro tema de hoy, que es la creatividad, las empresas también tienen que empezar a ser más creativas en cuanto a darle espacio a esos papás de poder ser papás y trabajar, porque ¿qué crees? Sí se puede. Si algo nos enseñó la pandemia es que uno puede perfectamente trabajar y encargarse de su familia. O sea, perfectamente, sale uno medio raspado a veces, pero de que se puede combinar, se puede combinar. Digo, las mujeres son la prueba de que se puede. No, claro, pero yo creo que el primer eslabón, aparte culturalmente del hombre es el que trabaja y la mamá es la mamá, las empresas tienen que empezar a adaptar sus espacios y sus tiempos y o sea, permitirle a los hombres ejercer y que, pues sí, a veces hay una junta de la escuela, ¿no? Y a veces... Yo lo pondría como ley. Debería de haber una ley en que las empresas otorgaran permisos de paternidad, al igual que las mamás, 3 meses, por lo menos. Por lo menos. En Suecia puedes tomar 1 año. Sí, decides si quieres 6 meses tú y 6 meses la mamá, como no o somos uno Suecia, completo, uno de los dos. Tal vez 3 meses. Podemos no, empezar somos con Finlandia. 3. Acuérdate que somos Finlandia. Pero en Suecia se puede eso. No, y además siempre se plantea este tema desde la perspectiva de la carencia afectiva que como hombres a veces tenemos hacia la paternidad, ¿no? Y porque de eso se encargan nuestras parejas. Oh, Dios mío. No sé quién sea, pero ahora mismo no puedo. Una de tus hijas. Sí. Y espero que no sea el fuego que decías antes, Sabina. No, pero yo, por ejemplo, cuando nació mi hijo nació en casa, porque como teníamos la idea de que fuera un parto en agua y todo ese tipo de cosas, y justo eclosionó la pandemia, entonces decidimos hacer el proceso en casa, entonces pues, procesamos todos los pasos que había que dar para que eso pudiera suceder, porque muchas veces la gente tiene la idea de que parir en casa es... que la esposa se levanta un día y dice voy al baño y regresa con un bebé, y es como tiene un protocolo y una serie de cosas va al baño y regresa con un adolescente. Exacto. Y luego yo pensé que había terminado el parto en el momento en el que mi hijo Dante nace, y posteriormente yo empecé a sentirme muy cansado porque no era consciente del trámite emocional que supone traer un ser vivo al mundo, ¿no? Que no te haya tocado parirlo a ti, ¿no? Entonces pienso en todos esos lugares en los que como padre tú tienes 3 días para hacer tus menesteres y papeleos y burocracia de registrarlo, etcétera, y luego regresar al trabajo como si nada hubiera pasado. Y pensé también que quien quiera tener la posibilidad de vivir la paternidad de otra manera y no poder hacerlo porque no está estipulado en la empresa en la que trabaja, es ciertamente terrible hasta desde una perspectiva mental, ¿no? De cómo tramitas todo esto que acaba de pasar de manera que tú puedas seguir con tu vida con esto nuevo que acaba de suceder, ¿no? Y que lo puedas disfrutar también, porque son cosas que pasan una vez en la vida. Bueno, hay gente que le pasan más veces, pero lo que quiero decir es que... 2 o 3. Sí. Varias. No, lo que quiero decir es que es un momento único, y es cuando haces el vínculo, y es también conocerlo, y además es echarle la mano a la mamá, que pues ella no tuvo 3 días, güey, ella lleva 9 meses haciendo un bebé en sus entrañas. O sea, es todo un tema familiar que sin duda, si esto empieza a suceder de más en más, yo pienso que lleva a familias más sanas y a seres humanos más completos, porque nada como tener a tu papá y a tu mamá lo más presentes posible. Sí, y entender que el posparto es cosa de 2, no más de 1, ¿no? Entonces, ese tipo de... O a 2 mamás o a 2 papás. Sí, ¿no? sí, O sea, el mundo ya no puede ser papá y mamá. Una mamá y un abuelo, o una mamá y una abuela, o la unidad familiar. El punto es un entorno que funcione, de ¿no? afecto, sí. De afecto. Creativo a favor de que creativo. Cualquier tipo de familia Venga, funcione. ahora, creatividad. ¿Qué, Daniel, cuando llegaste a México? En México siempre decimos, somos creativos, somos bien creativos. El ingenio mexicano. El ingenio mexicano. Pero está más que atorado en muchas cosas, justamente culturalmente, porque no nos permitimos a pensar muchas cosas. ¿Por qué llegaste a México y pensaste que esta es una sociedad qué? En cuanto a la creatividad. Yo siempre he visto México, aunque llevo muchos años viviendo aquí, nunca he perdido la capacidad de verlo en tercera persona. Entonces sigo viéndolo como muy folclórico muchas veces. Intento no enfrascarme literalmente en primera persona me está pasando esto, sino que muchas veces tramito cosas que me suceden, no sé, cuando vas a un banco y no pasa lo que tú quieres que pase. Ese tipo de cosas que de repente te desesperan, ¿no? Intento verlo a través de un prisma muy
bueno, así es aquí, ¿no? Que es completamente la antítesis de, por ejemplo, cómo se tramita la vida en Europa, ¿no? Y más en España, que somos un país particularmente como muy terco, ¿no? Para algunas cosas, y las cosas son by the book todo el rato, ¿no? Y aquí en México hay una laxitud que de repente hay veces en que está bien y hay otras veces en que dices, cielo santo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando llegué, la verdad, más bien traté de encajar, que es por lo que siempre cuento que para mí el fenómeno de ser emigrante, digo, soy un emigrante muy privilegiado, soy emigrante porque yo lo decidí, ¿no? Pero el hecho de haberme ido a un sitio como Saltillo, en Coahuila, para mí supuso el hecho de tener que adaptarme a un lugar que vivía bajo unos cánones completamente distintos a los del lugar del que yo procedía. O sea, yo si hubiera venido a vivir a Ciudad de México, probablemente aquí hubiera podido encontrar una comunidad de españoles donde yo hubiera podido seguir manteniendo mi españolidad, mientras que en Saltillo tuve que obligarme a ser como un norteño guión español, ¿no? Que hablaba de esta manera particular, pero intentando adaptarme a los códigos del lugar al que había llegado. Y fue... Siempre hablo que es un proceso de aculturación muy interesante porque uno no se vuelve 50-50, sino que se vuelve 100% en las dos cosas que es, ¿no? O sea, sigo siendo 100% español, pero también me volví un poco 100% norteño, 100% mexicano, ¿no? Y eso es algo que luego atesoro mucho porque siento que la diversidad muchas veces se entiende como una cuestión de agenda y en realidad a mí lo que me permitió ser el emigrante, yo hay muchas cosas de España que he entendido por el hecho de haber venido a vivir a México. Por ejemplo, yo no entendía nunca el fenómeno migratorio de la gente que cruza de África a Europa, que entra por España. Siempre lo ves como con lástima, ¿no? Y dices, ay, pobre gente que vienen en estas barcas y se ahogan y todo eso, ¿no? Y yo no entendí eso hasta la primera vez que fui a Tijuana y me vi en la línea, ¿no? Pensando en cómo de terrible ha de ser la vida de alguien que está aquí para que cruzar así, esta sea la mejor opción que tienen, ¿no? Y me vi por una vez del lado de los que querían cruzar y entonces ahí me cayeron todos los 20, ¿no? Además, digo, México tiene una capacidad para adornar de historias lo sórdido muchas veces, que lo romanticiza, ¿no? Es nuestro mecanismo de sobrevivencia. Yo sí, creo, ¿no? Pero hablando de creatividad, ¿qué es para ti una persona creativa? Porque cuando estábamos definiendo el tema de qué íbamos a platicar hoy, rebotamos muchos, y uno de los que me llamó la atención es ¿por qué necesitamos ser más creativos en nuestra vida? Porque creo que la creatividad siempre se ve muy desde una perspectiva estética y artística y alejado de las cosas serias de la vida, ¿no? Como que... Y por ejemplo, hay una conferencia muy buena de Ethan Hawke para TED.com donde él habla de la importancia de la creatividad aplicada al arte, ¿no? Y habla de que todo el mundo reniega de la creatividad o del arte y piensa que es una cosa como de artistas y demás, hasta que se les rompe el corazón por cualquier motivo. Y entonces, claro, tienen una cotidianidad en sus vidas alimentada por una serie de personas que ya no están, y entonces todo lo que son y todo lo que viven se resquebraja y tienen que agarrarse de algo, ¿no? Y a veces de lo que te agarras es de una canción que canta eso que te ha pasado a ti o de una película en la que se relata tal o cual cosa, ¿no? Y entonces de repente le ves valor a esto. Entonces, creo que, y más después de haber pasado una pandemia, ¿no? Creo que de repente hay palabras como creatividad que antes se daban como por gratuitas y ahora de repente las vemos con un poco más de seriedad desde la perspectiva de cómo vamos a sobrevivir los siguientes 20 años, cómo vamos a hacer para que nuestros hijos no sé qué, cómo vamos para tal y cual cosa, ¿no? Y entonces, en general, la creatividad yo la defino siempre como la capacidad de conectar diversos aspectos, diversas cosas para generar soluciones, pero me parece que es valiosa desde la perspectiva de ser la herramienta que te va a permitir, sea cual sea tu situación, avanzar a un siguiente estado de tu vida, ¿no? O sea, porque quieres prolongar lo que ya tienes, o mejorar un trabajo, o enamorar a la persona que tú quieres, o conseguir un premio en la industria en la que trabajas, etcétera, ¿no? Y es algo que además no tienes que aprender porque ya lo traemos todos de serie como parte de la inteligencia. Es algo que se desarrolla. Muchas veces lo olvidamos, pero no se aprende. O sea, se desarrolla y se practica, pero no se aprende. Y algo que yo, de lo que me he dado cuenta, que ahora quizá dicho así es muy obvio, pero en los últimos tiempos he tenido más ocasión de pensar en ello, ¿no? Muchas veces muchas personas se autodefinen como no creativas, porque ni siquiera se dan el permiso de serlo. Entonces, cuando tú vas y quieres dar un curso de creatividad, ese tipo de cosas, muchas veces no te estás dando cuenta de que si le hablas a personas que de por sí ya se consideran no creativas, no importa todo lo que les cuentes, ellos nunca se van a dar el permiso de serlo. Entonces, tienes que romper ese prejuicio inicial hacia atrás y una vez que lo logras, entonces ya puedes contarles sobre creatividad en el ámbito que tú quieras, ¿no? Sí, es la primer barrera, ¿no? Cuando te dices... No, yo no soy creativo. O sea, creatividad es conectar de diferentes maneras los diferentes puntos o aspectos de tu vida
para llegar a donde quieras llegar. Sí, y además es una actividad que creo que es muy valiosa porque al contrario que otras disciplinas que pueden quedar obsoletas, se alimenta de las experiencias que tú vas generando, no solo profesional, sino vitalmente. Entonces una persona, cuantas más experiencias tiene, más creativa puede ser desde la perspectiva de la creatividad como conectora de conceptos o visiones al respecto de todo lo que tenemos delante. Yo también diría que la creatividad es la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? A lo preestablecido en cualquier cosa. O sea, como bien dices tú, en tu trabajo o en una relación o en un viaje. O sea, como salirte, y esta es la frase más trillada en el mundo de la publicidad y la creatividad, salirte de la caja. Salirte de la caja. Salirte de la caja Sí. y pensar fuera de la caja. Pero es que sí es cierto. O sea, es pensar que hay otras posibilidades a las que nos vamos todos como gorda en tobogán. Es que cuando todo está estipulado de forma ortodoxa, como nuestras vidas antes de la pandemia, digamos que uno se puede adaptar a una rutina, pero hay ocasiones en las que a todos en la vida nos habrá sucedido, hay momentos en los que claramente no sabes ni para dónde navegar, y la creatividad sirve para navegar la incertidumbre. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: el primer paso no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás, ¿no? El problema con la creatividad es que en cierta forma es amenazadora de lo que es el status quo, porque la creatividad supone que estás creando algo nuevo, y entonces siempre nos han programado desde pequeñitos hacia la certeza, ¿no? Es como de... Y nos han obligado a ser no curiosos, por ejemplo, porque pues, el gato... La curiosidad mató al gato, ¿no? Sí, qué grave. Para eso, ¿para qué? Y lo has dicho, creo que es súper bien, Daniel. O sea, para sacarte de la incertidumbre, para sacarte del confort, ¿no? Y como o sea, en todos los aspectos de la vida, llega un momento en que, China, aquí quién sabe qué va a pasar, o China, aquí no sé qué hacer, ya no es como antes, quiero resolver, y no sabemos cómo. ¿Para qué sirve ser creativo? Para eso. O sea, no importando qué situación de tu vida sea, laboral, profesional, personal, cuadro. De lo que sea. O sea, para eso funciona la creatividad, ¿no? Pero o sea, fíjate, el pensamiento creativo. Pero fíjate que además, incluso a nivel semántico, es interesante porque marketing y la publicidad, por ejemplo, siempre cuento esto, ¿no? Pero absorbe palabras como para decir lo mismo que siempre ha dicho, pero de una forma aparentemente más novedosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagino que vosotras tres habéis escuchado la palabra empoderar un montón de veces en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Las palabras sinergia, ecosistema, etcétera, son palabras que van y vienen, etcétera. Y una de las palabras que el marketing y la publicidad le han arrebatado al mundo es la palabra creativo. O sea, en publicidad creativo es un sustantivo, cuando en realidad creativo es un adjetivo. Y desde esa definición tan tonta, mucha gente se autoanula porque dice, como yo no tengo el título en la tarjeta, entonces yo no soy una persona creativa, ¿no? Exacto. Pensamos que es solo para el mundo. Claro, entonces yo no veo a Zaha Hadid a que alguien niegue que es una persona creativa, o ¿no? O que un financiero pueda ser creativo, o que una mamá... gerente de un banco también puede ser creativo. Todo el mundo puede ser creativo. Exacto, yo no pinté la Mona Lisa, por eso no puedo ser creativo. Hay una frase muy buena que dice que todos somos artistas, pero no todos debiéramos exponer. Y es una frase que a mí me gusta mucho porque si yo, por ejemplo, yo jugué básquet muchos años, ¿no? Claramente no a un nivel que me permitiera llegar a profesional, ni mucho menos, pero bueno, yo salgo a una cancha de básquet y juego por encima del promedio. Claramente no voy a jugar en la NBA, ni es mi objetivo, pero sé jugar básquet, ¿no? Entonces hay también como esta idea de que uno solo puede desempeñarse en algo si tiene una maestría o una destreza extrema, y eso no es cierto. O sea, uno puede tocar la guitarra por entretenimiento, aunque no vaya a ser nunca profesional, ni nunca vaya a salir a un escenario a tocar con el resto de gente, pero puede llegar a tocar la guitarra. Y con las ideas pasa lo mismo, ¿no? Y con la creatividad, justo lo que tú decías, ¿no? Creo que la creatividad muchas veces se ha confundido con la creatividad artística. Y de hecho en las escuelas la manera en la que se enseña creatividad es como, este niño es creativo porque o dibuja bien o sabe tocar un instrumento. Sí. Cuando la creatividad tiene que ver con saber conectar, con saber pensar
y de lo resolver. que es, y resolver, ¿no? Y con plantear preguntas también y ser curioso, ¿no? Entonces, claro, la creatividad tiene que ver con las ideas, no tanto con lo artístico, que es una de las variedades, de la creatividad. Entonces, como ves, hay como muchas aristas semánticas que nos van arrinconando a que al final alguien diga, pues yo no soy creativo, ¿no? Y el culmen, el epítome de esto a veces es muy cómico, ¿no? De estar a lo mejor impartiendo un workshop o algo así, ¿no? Y conseguir que estén los CEO o CFO o lo que sea, ¿no? Y en cuanto a lo mejor haces como un primer ejercicio para igualar el terreno y que nadie se sienta más que nadie y romper las jerarquías, de repente esta persona recibe una llamada falsa de teléfono y se sale, ¿no? Misteriosamente de la sala y no regresa a ella porque, claro, ¿cómo va a dibujar algo que no sea lo mejor en un lugar tan jerárquicamente importante como son las compañías muchas veces en México, ¿no? Y eso es divertido porque habla de que hay un entendimiento de la creatividad como una amenaza en vez de como una oportunidad. Ahora, bajo este entendimiento de que la creatividad está en todo lo que hacemos, en todo lo que podemos hacer, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se prende? ¿Dónde se prende lo de la creatividad? ¿Cómo desempolvamos el status quo que tenemos en la cabeza? Claro. Y empezamos a adentrarnos en tener pensamientos más creativos, soluciones más creativos, preguntas más creativas. O sea, el 1, 2, 3. El autocuestionamiento, la curiosidad hacia lo que uno sabe o cree que sabe es importante. O sea, yo, por ejemplo, siempre cuento que cuando mi esposa me dijo la primera vez que quería tener a nuestro hijo en casa, en mi cabeza cuadriculada yo dije, pero ni por asomo. Eso es peligrosísimo, ¿no? Y entonces me acuerdo que la primera vez que fuimos con la persona que luego fue la dula del parto de mi esposa, me hizo una pregunta que me hizo zozobrar por lo simple que era, pero lo contundente. Es, ¿cuántas veces has visto un parto? De verdad. No en las películas, no en las series y demás. ¿Cuántas veces has estado en una sala de parto y has visto a alguien parir? No, pues ninguna. Entonces ¿qué idea tienes de lo que sucede en un parto? No, pues realmente no lo sé. Y me fue quitando capas de prejuicio que yo tenía hacia el hecho de entender por qué los partos suceden en un quirófano, ¿no? Que responden a una serie de situaciones, ¿no? y de procesos específicos, pero que puede haber otros, ¿no? Entonces, para ser más creativo, una de las cosas que yo creo que sirven es no dar por sentado que todo lo que uno cree es lo correcto. Y que puede haber realidades paralelas a la de uno o de una que son igualmente correctas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que descubres como inmigrante. Como inmigrante tú descubres cuando llegas a otro lugar que aquí la gente vive de una manera completamente distinta a la del lugar del que uno procede y son igualmente válidas, ¿no? Y entender eso y aceptarlo sin rechazarlo es el primer paso. Y entonces ahí cuando tú aceptas eso, entra en juego el buscar qué más hay. La curiosidad como instrumento, ¿no? Que es algo que desde pequeños nos cercenan con buena intención a veces, porque los niños, y lo estoy viendo ahora con el mío de 2 años, ¿no? Yo tenía una hija y yo pensé que ya había hecho el entrenamiento, pero los niños son completamente distintos. A este lo voy a vestir de Axl Rose en Halloween porque es una pequeña bestia, y entonces es súper curioso, pero al grado del peligro, ¿no? Entonces está el balance entre hasta dónde te dejo que seas curioso sin que te partas la cabeza, ¿no? Pero y eso aplica también a adultos. Eso aplica también a adultos. ¿Hasta dónde eres curioso? Hasta dónde eres curioso. Sin joderte la madre. Exacto. Y a veces te la tienes que joder. Pero el punto al que voy es que la curiosidad como tal me parece que es un instrumento poderosísimo de querer saber más, ¿no? Esta cuestión de que solo tienes que saber de un área y desdeñar el resto me parece que es tremendamente perjudicial. Creo que podemos saber de muchas cosas y estar informado de muchas cosas independientemente de que luego nos dediquemos profesionalmente a algo o nos dediquemos afectivamente a una sola persona, ¿no? Y eso hacia atrás, eso entendiendo la creatividad como la capacidad de conectar insumos, ¿no? Entonces, cuanto más curioso seas, más probabilidad tendrás de conectar cosas o más posibilidad tendrás de ver lo que tienes delante desde una perspectiva distinta al significado literal de lo que tienes delante, ¿no? Algo a mí que me llama muchísimo la atención, que hemos hablado muchas veces en este programa, es que cuando llegamos como hombres y mujeres a nuestros 40s y 50s, todavía estamos en nuestros 40s, llega esta redefinición de las relaciones que tienes con tu pareja, con tus amigos, con tus papás, con tus colegas de trabajo, y el poder encontrar nuevas definiciones, quizá no las mismas que se daban en los 60s o en los 70s,
a todas estas relaciones que tienes es una habilidad A, aprendida, y B, que es extremadamente importante. Yo, por ejemplo... Y tiene que ver con creatividad. Tiene que ver con creatividad. Yo, por ejemplo, tengo la fortuna de estar casada con una mujer que desde el día 1 vio en mí no lo que era, sino el potencial de lo que podía ser. No sé si lo he alcanzado o no, pero desde luego me queda claro, y viendo mi persona hacia atrás, ¿no? Valeria me conoció hace tiempo. Solo nos conocíamos por mail, ¿no? Pero el Daniel de aquella época es una persona... Yo lo veo ahora y digo, este tipo ¿a dónde va? ¿No? Y en ese contexto, a mí lo que me ha permitido, por ejemplo, mi relación ahora es el entender que, por ejemplo, el amor no es un sentimiento, es una habilidad. Es algo que se construye. O sea, como que yo veo este concepto de la media naranja y todo este tipo de cosas, y ves a la gente que busca el amor perdido por una esquina, y es como, o sea, no te lo encuentras como una moneda de 10 pesos. O sea, lo tienes que construir con alguien, y si se rompe un día, pues se rompió. Ya, ¿no? Y tiene que ver con la creatividad, de cómo poco a poco vas entendiendo las fases que tiene la otra persona y cómo se adecuan con la tuya, sabiendo que siempre van a chocar, porque nunca dos personas van a encajar perfectamente, sino que es un ejercicio de tolerancia para encontrar un término medio en el que los dos puedan convivir lo más felizmente posible, ¿no? Y en ese contexto, claro, hay una redefinición continua del ser hacia ti y hacia la otra persona. Y que no necesariamente encaja con todo lo que nos han dicho, que son las definiciones. De hecho, no encaja Si nada. uno se queda con lo que le dijeron, está jodido. Ya, o sea, infelicidad garantizada, ¿no? Porque, bueno, ya sea en relaciones personales o profesionales, si te quedas con lo con lo que crees que es, no hay manera. Entonces dices, ok, es una cuestión de creatividad para proponer cosas distintas, para decir, bueno, pues si ya no nos funciona este modelo de relación, podemos cambiarlo a otro. Pero también de adaptabilidad. Y sí, exacto, de ¿no? de o sea, una con cosa es que te pase por la cabeza y otra cosa es que tan capaz seas también de acomodarte en eso nuevo. Pero los prejuicios ahí juegan un papel muy importante en ese proceso, ¿no? Porque dices, ok, que en otros lados suceda, pero que yo cómo le voy a hacer, no tengo idea. Pero si no te avientas a darte en la madre, ¿no? Es que tener un mal plan es mejor que no tener un plan. Es mejor que no tener. Ajá. No accionar, o sea, no está bien. Quedarte quieto es como... Es que eso es el método científico, lo que no funciona, si lo piensas. ¿No? Desde una perspectiva ajá, muy ajá. Procedural, ¿no? Es claramente ya no quiero estar en esta situación, entonces tengo que hacer algo que me saque de ella. No sé si la que voy a hacer ahora o lo que voy a probar es la que me va a sacar del apuro o de la situación en la que estoy, pero desde luego sé que si me quedo aquí esto va... Y Adina decía de las relaciones personales, pero también en lo profesional, a los 40 dices, ok, ya llevo trabajando en lo mismo 20 años, o por circunstancias o por necesidad dices, tengo que cambiar. Pero no sé a dónde, porque llevo haciendo 20 años lo mismo y eso ya no me está resultando, ya no hay lo que yo quiero, ya y luego, ¿por dónde? ¿Qué hago? Y también es sí. A veces como el miedo te atora y no te deja avanzar, cuando en realidad lo que tú avanza. Y además el contexto en el que vives cambia, ¿no? Ajá. Entonces ahora, por ejemplo, si tienes 40, pues ya te sientes amenazado también por la tecnología y te van a reemplazar por un robot y ese tipo de cosas. Hay mucha gente que tiene un pánico genuino al respecto. Veo que a Adina no, porque Adina es como tanque que a nada le impone. No, pero... yo no le tengo pánico a la tecnología. Le tengo pánico a las arrugas. A las arrugas, bueno, esas son... Esas por con la hay creatividad resolvió el problema. Se curan, yo estoy pensando también. Yo agregaría además que que un ingrediente indispensable de la creatividad es desobedecer al sistema. O sea, salirte de lo establecido. Ya lo que decíamos hace rato, salirte de la caja. Pero de verdad, y entender que eso es un proceso. O sea, poderte salir de ahí es primero darte permiso a ti de salirte de lo que todo el mundo te dijo de, güey, ¿cómo vas a dejar ese trabajo? O sea, te pagan una lana, eres el director del director del director, te ganaste ya todos los premios, no te puedes ir, ¿no? O sea, estás en el lugar que todo el mundo quiere estar. Y ser creativo a veces implica romper con un lugar que parece muy bien y que a lo mejor sí está muy bien, pero
pero que ya no es suficiente, ¿no? Y entonces tienes que desobedecer y decir... O no darle la no. espalda, sino reinventarlo para poder volverlo a disfrutar, ¿no? También hay esta perspectiva a veces muy de... Sí, o sea, perderle el miedo a moverte del lugar en donde estás. Sobre todo es eso, ¿no? Y más ahora que hay todo tipo de clichés, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo de no sé quién que publicaba que había que salirse de la zona de confort. Yo decía, ¿eso qué significa? O sea, ¿por qué la zona de confort es de confort? O sea, que tiene jacuzzi, hay montañas, tu zona que no te cuesta, ¿no? Tu zona de confort y la mía no necesariamente son la misma. O sea, a lo mejor ahora yo, que estoy agotado de cuidar 2 niños, pues a lo mejor sí me hace falta un poco de confort, joder. O sea, no, o sea, es que también es todo el rato estar... Claramente no estás en tu zona de confort. Claro. Te voy a decir que a mí la creatividad, lo que se me hace oyendo a Daniel, tiene que ver con el asumir riesgos. Que no tiene que ver con estar o no en una zona de confort, que es el cliché, sino el tener la valentía o los... Huevos. Pantalones para asumir ciertos riesgos, porque la creatividad implica arriesgarse, implica tomar decisiones y saber diferentes, que la puedes cagar. Y siempre los riesgos tienen la parte en donde te puede ir de la muy mal. Ahora les voy a decir dónde la marrana tuerce el rabo, como se dice en este país folclórico. Yo ya entiendo a la burra arisca, entonces... Perfecto. La marrana tuerce el rabo cuando todo eso que estamos diciendo, muy bonito y muy inspirador, es opcional, ¿no? O sea, es opcional y tú puedes decir, esto no me hace feliz y me muevo. La cosa se pone cabrona cuando no escogiste tú. Cuando la vida te empuja a una situación, a un lugar, a un desempleo, a una ruptura amorosa, a un hijo con ciertas cosas que atender que se salen de lo normal. O sea, la vida, pasan muchas cosas, ¿no? Que te empujan a lugares donde no querías estar y de repente estás. Y ahí es donde se oye muy fácil. Hay que ser creativo porque eso te va a hacer... Pero ahí fíjate, es donde más se usa y esa es la lancha salvavidas. Pero ahí es donde entra en juego, por ejemplo, lo que hablábamos antes lo del ingenio mexicano, que a mí me da mucha risa porque luego vas a Colombia y hablan del ingenio colombiano. Entonces es como el chiste en Latinoamérica, ¿no? Y hablo desde un país que tiene un himno que no tiene letra porque la letra es franquista, ¿no? Entonces digo, estamos de mal en peor. Pero es como el chiste del himno, el segundo himno más bello del mundo después de la Marsellesa, ¿no? Es como el mismo tipo de cliché nacional. Sí. Pero fíjate, hay un libro que se llama Abundancia, de Peter Diamandis, que Peter Diamandis es un personaje de Silicon Valley muy famoso y uno de los fundadores de una institución que se llama Singularity University. Y él publicó un libro que se llama Abundance. Si a alguien le da pereza leerlo, hay una charla TED de 18 minutos donde habla básicamente sobre eso. Y habla de que cuando la gente innova, entendiendo que la innovación no es tanto un proceso como un resultado, porque muchas veces la innovación pues a lo mejor no sucede porque no logras lo que querías, ¿no? Pero habla de que cuando la gente quiere innovar o busca la innovación o busca usar la creatividad, lo hace por 4 motivos. Uno es porque tiene una curiosidad genuina al respecto de... ¿Cómo voy a... llegar a la luna? Totalmente, exacto. No, o cómo hago para descargar mi cerebro en una computadora, ¿no? Que a lo mejor pues puede ser como muy marciano, pero hay gente que está pensando en eso, ¿no? A lo mejor los pensamientos son menos sofisticados y tienen que ver con cómo hago para que más gente tenga acceso a una cuenta bancaria en Latinoamérica, ¿no? Y ahí van todas las fintech y del mundo de las startups, etcétera. Entonces están los que tienen una curiosidad genuina. Luego están las personas que quieren ser ricas, que quieren ganar dinero inventando algo. Luego están las personas que quieren trascender, que quieren ser recordadas, ¿no? Independientemente de si ganan mucho dinero o tanto dinero, puedes poner como el que quería dinero Edison y el que quería trascender sin buscarlo Tesla, ¿no? Y luego el último, que tiene que ver directamente con todo lo que sucede en Latinoamérica muchas veces, sobre todo en las calles, tienes que innovar porque si no al día siguiente no comes, ¿no? Que es el motivo por el cual en las calles de México tú ves cosas que cuando, por ejemplo, se las intentas explicar a alguien alemán, yo creo que los tornillos les saltan porque no los pueden... O sea, como que hay un tipo que aparta espacios en la calle con cubetas rellenas de asfalto para que no se puedan mover más que por... O sea, es irreal cuando lo describes, pero es perfectamente normal en México, ¿no? Y el tipo tiene que comer. El tipo tiene que comer. O hace eso o hace eso. Pero de repente un día se instalan los parquímetros, entonces al día siguiente el tipo se inventa algo para que y esto es historia real, ¿no? De que cuando tú llegas, dejas el coche 5 minutos y regresas, el tipo te cuenta una película de que llegó la patrulla y se la iba a llevar y entonces él le dio el dinero para el ticket y entonces la patrulla no se llevó tu auto y entonces donde le ibas, antes se llevaba 5 pesos, ahora se lleva 20, ¿no? Porque qué buena onda el viene. Y esa es la
la creatividad de la supervivencia. Esa es la creatividad de tengo que serlo porque no me queda de otra y si no lo soy, no sé cómo, pero tengo que buscar una forma de que esto suceda porque si no mañana... Ahora, la supervivencia no es solo el comer, la supervivencia emocional también entra ahí en juego. En donde vives una situación... O sea, cuando la vida te cambia las reglas y tienes que decir yo qué chingados hago. Y que es la mayor parte de las veces, ¿no? De todas las decisiones que tomamos en la vida, yo no sé el número, pero estaría interesante. O sea, ¿qué porcentaje es porque algo cambió? Es algo sobre lo que tú no tienes control. Probablemente. Muchas veces. Nunca yo creo que la primera regla de la creatividad es no controlas nada. La hora de... No, ¿a qué hora me despierto? Tienes control. Bueno, más o menos. ¿Quién sabe? Pero hablo en serio sobre lo que uno sí tiene control y sobre lo que no. A veces no hay manera de que tú puedas hacer lo que hagas, entonces tienes que buscar una alternativa. Yo retomando lo que decías antes, por ejemplo, y lo narro en el libro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando mi esposo y yo nos mudamos a Miami un par de años y yo perdí el trabajo que tenía, entonces me vi de repente en la tesitura de ¿ahora qué hago? ¿Busco un trabajo en otra agencia o de publicidad o qué hago, ¿no? Y decidí, un poco forzado por la situación, de ver cómo podía generar distintas fuentes de ingresos sin tener que retomar el paso por una agencia de publicidad, ¿no? Lo cual, la verdad es que es una necesidad como bastante privilegiada, ¿no? Por otro lado. Pero desde la perspectiva del camino al que yo me aboqué, que tuvo que ver más que ver con, pues voy a hacerla yo por mi cuenta a ver qué sucede, ¿no? Entonces, y de repente siempre cuento que un año después de que sucedió lo que sucedió, yo estaba en Turquía dando una conferencia, lo cual no se me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? En el momento en el que me vi con mis cosas en una caja, ¿no? Y siempre lo he atesorado como una época en la que realmente mi familia también me veía feliz, como satisfecho de lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta al respecto también del tema emocional, lo que hablábamos hace un ratito, de que muchas veces puedes tener un gran trabajo, pero no necesariamente eso te satisface más allá del dinero que entra a la cuenta para cubrir una serie de necesidades materiales, ¿no? O vitales, por así decirlo. Entonces, a lo que voy es que yo siempre creo que como ya lo viví, yo siempre creo que existe la posibilidad de vivir la vida de uno a través de otra forma, siempre que tenga la curiosidad suficiente y tenga la apertura de atreverse a hacer cosas que hasta ahora no ha hecho y pedir ayuda y buscar apoyo y ese tipo de cosas que parecen como anatema en cierta forma, ¿no? Y creo que para cerrar lo que dijiste, que es muy importante, porque volvamos al tema, muchas veces tú no eliges, ¿no? Y lo dijiste muy bonito, no tienes que resolver todo en un día, se trata de ir un día a la vez, ¿no? Uh-huh. O sea, vas viendo ese día, cómo resuelves ese día de una manera distinta al que normalmente hubiera sido, ¿no? Y vas poniendo no es, un ya paso... soy creativo, tengo la solución mañana. Exacto. No, y no es creativo en o a lo mejor la proceso, tienes, ¿no? O a lo mejor la tienes, pero cambia el contexto. O sea, por ejemplo, yo tengo el chiste de que México es un país en el argot del mundo emprendedor, el producto mínimo viable es como la primera versión funcional de aquello que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces, pues en México pasan cosas como que tú te puedas beber un refresco en una bolsa. Sí, con popote. Eso es irreal. Ambas cosas ya deberían de estar prohibidas, las bolsas y los popotes. No, pero los refrescos. Exacto. Pero a lo que voy es que eso nunca... Y la gente... O sea, ya Coca-Cola nunca nos va a patrocinar. Pero eso nunca escaló a un producto, ¿sí me explico? O sea, porque a lo mejor el día siguiente, al que eso fue la solución, el contexto volvió a cambiar y tienes que buscar otra situación distinta. Entonces, lo que creo que es muy divertido... Estoy romantizando un poco problemas muy serios, ¿no? Pero es muy divertido ver cómo México sobrevive a cualquier cosa que le arrojan. Es impresionante pues de Dios ver. te oiga, hijo, porque ahorita sí estás culera la situación. Estoy perdiéndola. Espero. Oye, Daniel Granata, me encantó la plática sobre Quiero creatividad. decir una cosa antes de que le preguntes tu pregunta. ¿Qué? ¿Dirías que la creatividad es la manera de adaptarse al cambio en la vida? Sí. Gracias. De bien adaptarse. Sí, de sobrevivir porque un pasito a la vez. hay quienes se adaptan. Sí. Por eso, o sea, de ir viendo, pero a veces te va a salir bien y a veces mal, pero es ir viendo cómo hacerlo un día a la vez, en lo que sea que estés. Listo, Adaiva. Daniel Granata. ¿Quién tiene ondita? ¿Quién tiene ondita?
Sé creativo en tu respuesta, por favor. Le están pasando 8,000 personas. Te hago el razonamiento o nada más te digo el nombre. El razonamiento también. El razonamiento también. A mí una de las cosas, estoy hablando muy desde el privilegio, pero una de las cosas que a mí más me dejaron el cerebro tostado durante la pandemia fue el hecho de... Yo todos los días me levantaba y me conectaba a mi computadora para trabajar y veía por la ventana al lado de un pueblito al lado del cual vivo y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, desde la perspectiva de necesito insumos para pensar cosas nuevas, yo todos los días veía lo mismo por la ventana. Entonces, decidí empezar a leer de forma más asidua de lo que lo hacía antes. Antes leía un ratito cuando tenía ocasión, pero aquí me arrojé al pozo de Amazon, ¿no? Y entonces, y de Big, empecé a leer todo lo que se me cruzaba por las manos. Y me topé con un libro que tenía en casa que se llama Chaos Monkeys, de un tipo estadounidense que se llama Antonio García Martínez, que es hijo de cubanos y nieto de españoles. Y él en ese libro cuenta la historia de cómo él pasa de ser un analista cuantitativo en Wall Street antes de que explote todo lo de 2008 y termina trabajando en Facebook en la época pre-IPO, la época antes de que Facebook sale sí. Y el libro es trepidante, o sea, tiene 500 páginas, pero me lo devoré en 2 días porque es como leer una novela de Hunter S. Thompson, pero con cosas que relacionas porque vives en ese mundo, ¿no? Entonces le empecé a seguir la pista a él y demás, bastante polémico en algunas cosas que dice, pero me parece que es un tipo que tiene mucha ondita, porque creo que yo admiro mucho la inteligencia cuando se combina con la generosidad. Y con el hecho de saber explicarla. Cuando me encuentro a alguien que tiene esas 3 facetas específicas, son personas que independientemente de ¿Saber relatarla esa? O sea, ¿a eso te refieres? Sí. Con saber explicarla. Sí, y cuando me encuentro a alguien, independientemente de que estemos en las antípodas ideológicas o morales o lo que sea, ¿no? Claro. Yo eso lo respeto mucho y lo admiro mucho. Entonces me parece que Antonio García Martínez tiene ondita. Gran cierre. Se me antojó muchísimo. Gran programa. Gracias por venir. Gracias a ¿Dónde ustedes. te podemos encontrar? Ajá. Primero sepan que existe este libro que se llama Una vida de creativo. Ajá. ¿Qué se compra? Se compra en Amazon o se puede escuchar en Vic, la plataforma de audiolibros de... Que amamos. Pamela Valdés, que amamos. Exacto. Se puede encontrar en Amazon Estados Unidos, en Amazon México. Me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @DaniGranata. O en mi sitio web www.danielgranata.com. O en el Starbucks cerca de la escuela de sus hijos en la mañana. Con 2 niños. Con 2 niños que lloran. Gracias por venir. Tratando de controlar a 2 niños. Gracias, Daniel. Gracias a las 3. Hasta la próxima. Hasta pronto.